Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio que nos permite explorar al ser humano en todas sus capacidades, y una de ellas quizá la más relevante, que voy a conversar con el doctor Gustavo Piñeiro. Él es psicólogo y es experto en educación, y que tiene que ver con la necesidad del ser humano de conectarse, de relacionarse, de socializar. La forma más básica de supervivencia para el ser humano es vivir en sociedad. Somos animales políticos, decían los filósofos antiguos. Y hoy quiero conversar contigo, Gustavo. Primero, gracias por recibirnos nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Y este tema me gusta mucho. Quiero conversar contigo de esto que presentábamos en los bloques anteriores. Una mujer, ella es Marga Orue, ella es consultora, lleva por lo menos 30 años realizando el trabajo de consultoría, hasta que hace un año aproximadamente dice ella: ¿cuál es el propósito de mi vida? Y revisando su propia historia, se percata de que toda la vida se encargó de conectar personas. Y dijo: ese es un capital que yo tengo, porque además en estos 30 años de servicio en consultoría me hice una agenda importante de relacionamientos interpersonales. Y también porque la gente recurría a ella cuando quería ofrecer un servicio, y las empresas recurrían a ella cuando necesitaban de ese servicio. Entonces ella juntó ambos extremos y convirtió eso en un negocio, en una empresa que hoy se llama Conectamos, precisamente. Y allí me surgió la necesidad de conversar contigo, Gustavo, acerca de cuán importante es para el ser humano establecer vínculos como una estrategia incluso de supervivencia. Es así. Bueno, el ser humano de por sí es gregario, es decir, que tiene que estar junto con alguien en comunidades, en ciudades. Por eso que el ser humano ha hecho estas comunidades tan lindas, ¿no? Estas ciudades donde hay personas que les gusta estar muy cerca de otros. Habrá otros que les gusta estar más distanciados, pero normalmente hay esa tendencia a estar la familia junta, incluso a veces la familia extendida, como pasaba en Paraguay antes, ¿no? Y sigue pasando en algunos lugares, los country o esos barrios a veces que forman una familia misma, es porque quieren estar todos juntos. Los famosos condominios. Sí, los condominios. Y bueno, el ser humano es una unidad, me gusta llamarlo así, tetradimensional, tiene 4 lados, donde está la parte física, la parte psíquica, espiritual y social. Si nosotros le sacamos una de estas partes, el ser humano va a tener una crisis y hasta puede morir. Entonces, no le podemos sacar la sociabilidad al ser humano. Al contrario, tenemos que ver cómo el ser humano debe socializar. Es más, tenemos pacientes que por su paranoia, por su misma complicación psicológica y psiquiátrica, se queda dentro de la casa y tiene miedo a salir. Y tiene otras fobias como agorafobia, que es temor a los lugares abiertos. Y bueno, esas fobias, esas manías, suelen aparecer justamente como una distonía, un desbalance dentro del ser humano. Lo que significa que por naturaleza y por sanidad, el ser humano debe estar en contacto con otros que le hacen muy bien. Y en el decir de Jesucristo, Él forma una eclesía, que es un conjunto de amigos como ya los tenía, pero ahora ya un poquito más organizados, porque les gustaba estar juntos, tanto que eran perseguidos y lo mismo se juntaban en las catacumbas, en la casa de fulano, sutano, ¿no? Algo así como pasó con el COVID-19. Sí. A pesar del COVID-19 había mucha gente que se iba, sí, tipo que necesita. Eludía incluso las barreras de control, sí, con tal de llegar hasta los amigos. O sea, es que trasladando este concepto a la experiencia de Marga, pero también a esto de toda la implicancia que tiene el aprender a socializar, tiendo a llevar el concepto, Gustavo, hacia lo que es la dinámica de grupo, o podemos hablar de una cultura organizacional. Cuán importante es fomentar ese trabajo mancomunado, no solamente por una cuestión estrictamente mercantilista, sino de socialización interna en las unidades de negocios. Eso me imagino de la psicología también se trabaja. Sí, la psicología laboral justamente estudia de cómo puede haber una cohesión mejor entre los empleados, como una fusión mejor y una socialización mejor. En vez de estarse serruchando el piso, es ayudándose mutuamente, y eso es lo que ocurre muchas veces en equipos. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en otros deportes, que cuando hay una buena cohesión, una coordinación, ocurren cosas maravillosas. Las mejores empresas, esos prodigios, como este puente que siempre lo tiran en todas las películas en Estados Unidos, sigue ahí en pie, y una de las propagandas que hacen es que eran un equipo y que todo lo hicieron armónicamente y con más material de lo que debían.
Y bueno, ahí está, ¿no? Todavía se usa, la gente circula entre California y el estado de San Francisco, están ahí, va y sube y va. Y está hace muchísimo tiempo. Si ocurre eso con un puente, ¿cuánto mejor que entre nosotros, haciendo puentes entre las familias, incluso trabajando entre empresas, en vez de tenernos celos, ¿qué tal si coordinamos y trabajamos juntos y logramos un mayor avance? La tecnología de un vehículo eléctrico puede servirle al otro que todavía no la tiene y fusionarse y hacer cosas mucho mayores. Lo estamos viendo actualmente con Elon Musk y con otros que están logrando muchas cosas lindas, porque en vez de decirle, no, vos sos un civil, no se puede, le dijeron, a ver, ¿cuál es tu idea? Y estamos logrando cosas muy lindas como humanidad. Estás metiendo un concepto muy interesante y que también se introduce dentro de lo que es el emprendimiento de Marga Orue, Conectamos, porque en un determinado momento de su historia ella habla de esto e incluso los otros entrevistados también mencionan lo siguiente. Normalmente en la vieja usanza de las organizaciones te daban a entender como que era un defecto o no era una virtud el que el funcionario se presente en su entorno laboral como persona. Es como que te decían, vos aquí venís a trabajar y tus asuntos personales de la puerta de la empresa para afuera. Y viceversa. Uno va a la casa y dice, no traiga los asuntos del trabajo a la casa, provocándote una suerte de frustración, digo, al ser humano, de no poder disociar esos dos factores. Claro, una decisión. Claro, ¿cómo haces? Y lo que dice Marga, que ella entendió el concepto de Conectamos, vinculando a personas incluso del mismo rubro, que podrían ser competidores en un escenario natural, pero en el escenario de Conectamos, entienden que ambos pueden proveer a una empresa desde diferentes puntos de vista. Y se arma como un equipo de trabajo entre empresas competidoras. Así mismo, lo hemos visto en comunidades como la judía, en sus negocios, ayudándose mutuamente y formando lo que sería este espíritu cooperativista. Ese espíritu cooperativista ha hecho que progresen mucho más y acá en nuestro país lo hemos visto, la mayor cooperativa está funcionando así, con ese concepto. Ahora, en relación a lo que decías de la familia, del trabajo, ahí está el Departamento de Recursos Humanos. Las mejores empresas que han tenido mejor resultado y mejor fidelización de los empleados son aquellas que han visto la necesidad de los empleados y les han tratado de suplir y seguir a ver cómo lo pueden ayudar. Y eso ha hecho que el empleado mismo se torne más fiel, ya no falta, se queda más tiempo en el trabajo, así decir que es un buen negocio. Totalmente. Esa es otra arista que quizá debamos explorar, porque es cierto, hay veces uno no lo mira al colaborador como una persona, sino como un elemento que hace el negocio. Cambiando quizá la perspectiva, uno pueda lograr que sea más productivo. Por supuesto, se ha trabajado con la familia del empleado, que si vamos al caso de la empresa no necesitaba, pero al hacerlo han logrado lo que te dije. Y la familia misma diciéndole al empleado, no, quédate más, o sea, como que realmente ya no ven a la empresa como una empresa, sino como parte suya. Y ahí viene la fidelización que todo el mundo quiere tener de parte de sus clientes y de parte de sus empleados. Entonces, todo eso trabajando ¿en qué? En la humanidad. Son seres humanos. Si lo vamos a ver como máquinas, no. En algún momento va a fallar y no va a colaborar o va a incluso a traicionar a la misma empresa. Siempre se habla de funcionarios infieles. Sí. Allí quiero consultarte algo que quizá nos pueda resultar muy útil y no solamente para la vida laboral, sino nuestro relacionamiento interpersonal. ¿Cómo construyo relaciones sanas, relaciones positivas? Pasa por mí, porque si yo también estoy medio enfermito, me va a costar hacer esas relaciones. Pero aún así, yo he probado que personas que habían estado muy encerradas y con muchos problemas, les di una tarea de servicio. Le dije que pusiera alimentos no perecederos en una bolsa y fuera a un semáforo, a algún lugar donde hubiera alguien necesitado. Lo empezaron a hacer y la vida comenzó a cambiar, porque empieza a interesarse por otro, por las necesidades del otro, hay una conversación y ya se hace agradable. Entonces, notamos que el ser humano sano es aquel que se relaciona bien. Y si por acaso no te estás relacionando bien con la familia o con los amigos, tiene que haber algo que se pueda solucionar. Y ahí viene la oportunidad de la terapia o bien de la conversación con alguien que te pueda ayudar. Y en eso los sacerdotes, los pastores y también los terapeutas están capacitados como para escuchar, una escucha activa,
para ver dónde está el asunto. Y te presento quizás una anécdota que escuché sobre un señor que se estaciona con su auto detrás del lugar de conferencia donde tenía que dar esa charla. Estaba cerrado, entonces tiene que esperar, y se queda ahí mirando un árbol y le llamaba la atención. Y estaba acompañado de su esposa, le dice, ¿te diste cuenta qué lindo árbol? Y la esposa lo mira, sí, pero es muy lindo, muy grande. Qué lástima que está acá atrás donde nadie lo ve, porque era como un callejón. Sí. Y la esposa le dice, sí, lo que pasa es que ese árbol te identifica a vos. ¿A mí? Sí, porque vos muchas veces sentís como que nadie te ve. Y le empieza a hablar así, y el hombre hace una conexión increíble con su pasado, en donde él tenía siempre un problema. Los días sábados a la tarde se deprimía, y no sabía por qué. Y ahí, en ese momento, recuerda que a esa hora, su nana, su empleada, su niñera, se iba a su casa. Y a él le venía tristeza. Se le instaló, y ya grande, seguía teniendo depresión los días sábados de tarde. Al hacer esa conexión, él nunca más tuvo esa depresión de los sábados, porque logró encontrar el problema. A eso le llamamos insight, el momento de darse cuenta. Entonces, si te das cuenta que tienes un problema social, un sociópata no puede relacionarse, es algo que no es natural. Si una persona quiere apartarse, dice que quiere vivir solo allá en la montaña, algo no está bien. El Grinch es ese personaje cómico, novelesco, tiene ese problema. Y luego lo logra solucionar justamente socializando con el pueblo. Esa es la sanación, diríamos. Y que es un poco lo que Jesucristo fue haciendo con uno, con otro, logrando esa perspectiva distinta como la que él tenía de dar en lugar de estar siempre recibiendo, de darse a los demás y de congregarlos. Él tenía ese imán, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede tener eso desde el punto de vista de la humildad, del servicio y de esperar el bien del otro. Allí le diste de vuelta en la clave, porque estamos conectando conceptos con lo que es la experiencia de esta emprendedora, y hablaste de servicio, el servir a los demás, sí, que es uno de los capitales que también entendió Marga Orué en su testimonio, que le sirvió como base para poder realizar este emprendimiento. Cuando yo utilizo la palabra conectamos en estos tiempos, cualquiera diría que estoy hablando de una plataforma digital o de redes sociales, y esto me conduce a consultarte cuánto de error ha introducido la tecnología en nuestro componente cerebral para creer que la conexión virtual es una conexión efectiva. Porque en realidad nos mantenemos a cierta distancia, nos garantiza cierta respuesta emocional porque podemos ver a familiares que están del otro lado del continente, pero aún así la barrera de la distancia material no se rompe. ¿Cuán importante es para el ser humano esto que estamos haciendo hoy de hablar cara a cara? Es muy importante. Ahora, yo no dejaría de lado la tecnología porque nos ha ayudado muchísimo, nos ha facilitado la vida, pero tenemos que siempre tener esta humanidad, esto de poder estar en vivo y en directo con la gente, ¿sí? Entonces, lo que yo diría, hablaría de equilibrio, de usar la tecnología, usar las redes, todo eso, para favorecer el encuentro real y no sustituir al encuentro real. No dejar ir a la iglesia o a un club deportivo porque lo voy a mirar a través de internet, sino al contrario, favorecer el que pueda encontrarme con amigos y estar en ese tiempo real. Y en ese tiempo real yo tomo el celular y lo dejo en un costadito, no estar ahí otra vez pendiente. Y disfrutar ese tiempo presente, el aquí y el ahora. Me gustó un comentario que hizo Peco Sandoval donde él habló de que la depresión es relación con el pasado y la ansiedad está en relación al futuro que no llega, pero que lo importante es el presente, el ahora, estar ahora, aquí, contigo. Excelente, gracias Gustavo por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y estos conceptos que son muy útiles y que, como decíamos antes, caen perfectamente bajo los conceptos que veníamos manejando en los bloques anteriores: servicio, socialización, el tener un contacto directo con las personas y a partir de allí establecer vínculos mediante esa conexión efectiva. A ustedes, muchas gracias por la atención, por la preferencia. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces.